Muy bien, entonces, buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Un tema muy sencillo, como lo son las proposiciones simples y compuestas, y también vamos a ver un poco sobre los conectivos lógicos. Solo permítanme, ahí está Yankee, Sandoval y Ulises Pino. Bien. Avanzamos entonces con una pequeña retroalimentación de lo que es lógica, y pues la lógica se ocupa del razonamiento. Eso pues ya lo tenemos muy claro, ¿verdad? Lógica, ¿de qué se ocupa? Del razonamiento. ¿A partir de qué? A partir de las premisas, las cuales son proposiciones que dan la pauta para el proceso deductivo e inductivo. Entonces, al hablar de lógica, pues estamos también pensando y recordando que hay que hacer un razonamiento. ¿Qué más podemos decir? Analicemos algunos conceptos, inferir, el proceso de unir ideas para llegar a conclusiones verdaderas. ¿A partir de qué? A partir de proposiciones verdaderas. Es un concepto nada más, inferir. Proposición lógica. ¿Qué podemos decir de una proposición lógica? Es un enunciado, ¿sí? ¿Qué hace ese enunciado? Es un enunciado que se califica como falso o verdadero, pero no ambas a la vez. Y aquí voy a hacer una pausa. Para que una proposición sea proposición, debe de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Si nosotros nos encontramos con una que no sabemos si es verdadera o falsa, no es proposición, ¿verdad? Tiene que ser verdadera o falsa, ese es el requisito de una proposición. ¿Qué más podemos decir al respecto? Algunos ejemplos de proposición. Tenemos Cuba está en América. ¿Falso o verdadero? Ayúdenme, por favor. Verdadero. Verdadero, entonces sí es una proposición, porque nosotros podemos deducir que es verdadero. Vamos con otra. Bueno, ahí tenemos la respuesta. 80 es múltiplo de 9. ¿Falso o verdadero? Falso. Es falso, muy bien, es falso, ¿verdad? Porque 9 por 9 es 81. Entonces, no es múltiplo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí falso. ¿Qué más podemos? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo por acá. El elefante es carnívoro. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Sabemos que es falso, ¿verdad? Y tenemos otro por acá que dice hermosa tarde. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Podemos decir verdadero, pero también podemos decir falso. O sea, aquí no es tarde todavía. No es de tarde, estamos en la mañana. Hermosa tarde. Ay, bueno, ¿qué será? ¿Falso? ¿Será verdadero? No sabemos. Esperemos y esperamos que sea verdadero, que sea así una hermosa tarde. Pero como no tiene bien claro qué es, entonces No es proposición. no es una proposición porque no sabemos realmente. Como Cuba está en América, verdadero. Sí o sí, verdadero. 80 múltiplo de 9, falso. Ya le expliqué que 9 por 9, 81, no llegamos a 80. Entonces, falso completamente, pero hermosa tarde. El futuro es incierto, o sea, no sabemos, no estamos ahí. Y aún estando en la tarde, no podemos darla como verdadero absoluto ni como falso absoluto. Por lo tanto, no es una proposición. Ayúdenme con esta. Resuélvanla y me dice si es verdadero o falso. O sea, si da 62 es verdadero, si no da 62 es falso.
Respuesta. Verdadera. Verdadera. Muy bien. Verdadera. Es verdadera. Vamos a ver la respuesta por acá. Verdadero. Muy bien. Porque esta es una operación combinada y las operaciones combinadas tienen una ley y la ley dice que en este caso que tenemos multiplicación y suma, primero la multiplicación y luego la suma. 8 por 4, 32 y 6 por 5, 30. 32 más 30, 62 al momento de sumar, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con negación, que también utilizamos la negación en las proposiciones. Se obtiene negando o afirmando el enunciado. Oigan esto. Se obtiene negando o afirmando el enunciado y se denota por el símbolo que a continuación se lo voy a presentar. Ese es el signo o símbolo que tenemos para la negación, ¿verdad? Ejemplo, sea la proposición A igual 5 es un número primo. Neguemos esa proposición. Entonces ya utilizamos el símbolo de negación y decimos 5 no es un número primo. Generalmente utilizamos el no. Generalmente. Sabemos nosotros que cuando negamos podemos usar el no, jamás y otros por ahí, pero generalmente utilizamos el no. Entonces está fácil negar una proposición. Decir lo contrario, ¿verdad? Si decimos 5 es un número primo, voy a negarla y digo 5 no es un número primo. Ahí estamos negando y ya es una proposición negada. A veces encontramos expresiones como no es cierto que no está lloviendo. No es cierto que no está lloviendo. Esta expresión se puede notar como una sola proposición, pero aconsejamos tratarla de la siguiente manera. Observen cómo es aconsejable. P. Esa es la letra que representa esta proposición. P. Está lloviendo. Esto es en forma afirmativa. En forma afirmativa. Entonces, la negación sería no está lloviendo, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma más recomendable de poder presentar esta proposición negada. Tenemos acá, por ejemplo, no es cierto que no está lloviendo. Se lee no o no P. Así se lee. La negación de P o no P. Se lee porque ahí tenemos, nunca escuchamos nosotros que se lee menos P. Así no se lee. Se lee no P, ¿verdad? No o no P, pero nunca menos P porque no es menos, es signo de negación. Al decir de la forma afirmativa, no significa que la expresión sea verdadera, porque ahí tenemos está lloviendo, luego no está lloviendo, es una forma afirmativa. Pero al decir de la forma afirmativa, no significa que la expresión sea verdadera, porque con mucha frecuencia afirmamos expresiones que también son falsas. Entonces, lo afirmativo no es sinónimo de que algo sea verdadero. Afirmamos también cuando negamos algo, ¿sí? Ustedes ahorita seguramente se les vino a la mente los chismes, ¿no? Las calumnias, que nos toca afirmar que no es cierto, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Tipos de proposiciones. Tenemos proposiciones simples, pero también tenemos proposiciones compuestas. Ustedes, ayúdenme. ¿Cuál creen que es la diferencia entre una proposición lógica simple y una proposición lógica compuesta? ¿Cuál será la diferencia? Tal vez que la simple solo es una breve oración y la compuesta está acompañada de un conectivo lógico. Excelente respuesta. Muy bien, así es. Gracias. La proposición lógica simple es aquella que está formada por un solo enunciado, sin conectivos lógicos.
ejemplos, tenemos T, que es la letra que representa la proposición. El delfín es un mamífero. R, 20 es múltiplo de 4. Ahora vamos con las proposiciones lógicas compuestas. Es aquella que se forma con dos o más proposiciones simples, unida por uno o dos conectivos lógicos. Ejemplo, A. Generalmente las letras que representan a las proposiciones las usamos en minúscula, pero acá ni cuenta me di hasta ahorita. No me fijé que me quedó en mayúscula, ¿verdad? A igual. 8 es número par y 11 es número primo. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Hay algún conectivo lógico ahí? Sí, ¿Cuál? es la I. Correcto, es la I. Ahora, 8 es número par, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. 11 es número primo. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Y tenemos ahí un cognitivo lógico que es el que nos indica que esa proposición es compuesta. Entonces, veamos acá. Tenemos China está en Asia o Colombia está en América. ¿Cuál es el cognitivo lógico ahí? Es la O. Es la O, ¿verdad? Muy bien. Por acá dice, si un volcán está en Perú, entonces está en América. ¿Cuál es el cognitivo lógico? Entonces. Entonces, muy bien. Entonces, está fácil esto, ¿verdad? Q, que también es Q minúscula de preferencia. 40 es número par. Sí y solo sí es divisible por 2. ¿Cuál es el cognitivo? Sí, y solo Sí sí. y solo sí, ¿verdad? Entonces acá, observen, ustedes pues acertaron, ¿verdad? Entonces ahí están los cognitivos lógicos. Tenemos la simbología lógica. Tenemos los nombres. Yo ya les hacía mención de lo que es negación. Tenemos la negación. La palabra que más se utiliza es no. No es la que vamos a utilizar. Y tenemos acá su símbolo que ya lo conocen también, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Asimismo tenemos disyunción. La disyunción tiene un conectivo lógico y es O, ¿verdad? El conectivo de disyunción. Para disyunción es O. Y vean su símbolo, es una V prácticamente, ¿verdad? Yo así la socializo para que se me quede. Es una V. Esta V pertenece a la disyunción. Tenemos la conjunción, conectivo lógico, la I. La I. Y su símbolo es al contrario del que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Tenemos ahí al contrario la conjunción. Luego tenemos implicación. La implicación, su conectivo lógico es entonces. Y ya nos aparece una flechita hacia la derecha. Y luego tenemos la doble implicación. Su conectivo lógico es sí y solo sí. Y tenemos su símbolo, que es una flechita, por decirlo así, de doble vía. De doble vía. Va hacia la derecha y va hacia la izquierda. Esto es importante que nosotros pues lo memoricemos. Lo memoricemos para que no nos se dificulte al momento de estar trabajando, ¿verdad? Entonces, esta es
los nombres, los conectivos y los símbolos que vamos a utilizar. Tenemos, sean las proposiciones compuestas. A, el tucán es un ave. B, el león es un mamífero. Tenemos acá un conectivo. Recordemos, ¿pertenece a I o pertenece a O? AO. Muy bien, pertenece a O. O pertenece a disyunción o a conjunción. Conjunción. ¿No será disyunción? Ah, sí, sí, sí. Disyunción. Disyunción. Vamos a ver ahorita. Disyunción. Entonces, sí. Utilicemos la disyunción. Como ya sabemos que ese símbolo se lee O, entonces solo venimos y agarramos las dos proposiciones simples y las conectamos. Las conectamos con la disyunción O. Entonces, el tucán es un ave o el león es un mamífero. Y ahí de dos proposiciones simples formamos una compuesta. Gracias a la disyunción que utilizamos, que es O, ¿verdad? Y el símbolo para que se nos quede es como una V o es una V. Continuemos con los ejemplos. P representa a la siguiente proposición. 76 es número par. Q, minúscula, dice 76 es número natural. Tenemos esa simbología. Dice, vamos a conectar o vamos a unir P con la letra Q o la proposición Q. Tenemos el símbolo en medio. ¿Cómo se lee ese símbolo? Conjunción. Sí, es la conjunción. ¿Y la conjunción es la I o es la O? Es la I. Y Es la I, ¿verdad? Entonces venimos y conectamos las dos proposiciones y nos queda P y Q. Así se lee. Entonces P y Q es igual a 76. Es número par y es número natural. Y ahí ya tenemos una proposición compuesta. Seguimos. Tenemos P y la proposición para P es la siguiente. 30 es múltiplo de 10. Antes de continuar, ¿falso o verdadero? Verdadero. Es verdadero, correcto, ¿verdad? Sí, porque 10 por 3, 30. 30 es múltiplo de 10. Siguiente, para Q, 30 es múltiplo de 5. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Correcto, porque 6 por 5 es 30. Venimos y lo vamos a conectar. Tenemos P, entonces Q. Ese entonces es una disyunción, una conjunción, una implicación o una doble implicación. es una implicación. Es una implicación. Entonces nos queda la proposición compuesta de la siguiente forma. P, entonces Q. Observando las dos proposiciones simples y conectándolas, dice, si 30 es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 5. Y las dos son verdaderas. Seguimos. Sean las proposiciones compuestas.
P, China está en Asia. Q, Cuba está en América. Tenemos entonces, China está en Asia, sí y solo sí, Cuba está en América. ¿Qué símbolo vamos a utilizar? El de doble vía, digamos. Sí, correcto, que es el último que teníamos en la tabla, el de doble El implicación. de doble implicación. Así es, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una proposición compuesta, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, 8, bueno, tenemos R. ¿Cómo se lee ese símbolo? Ayúdenme. Disyunción. Ajá, entonces es la O, ¿verdad? R o S. R o S. Entonces tenemos acá, y es una disyunción, gracias. 8 es número par, perdón, 8 es número impar o es compuesta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa disyunción. Tenemos acá R o S, no es verdad que 8 es número impar o es compuesto. Este ejemplo es para dar un ejemplo de cómo de una proposición compuesta la podemos negar, ¿verdad? Ahí arriba dice 8 es número impar o es compuesto. Sabemos que 8 es número impar, o sea, no es una proposición falsa. ¿O es compuesto? Sí es compuesto. Pero lo que yo quiero realmente decirles es que esa proposición compuesta la podemos negar. Entonces acá ya en la negación dice, no es verdad que 8 es número impar o es compuesto, ¿verdad? Entonces ahí usamos una negación. No sé si ¿cómo encontraron esto? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Se comprendió? Ajá. ¿Cómo? ¿O sintieron que muy rápido se explicó o está muy fácil de comprender? Sí, su clase se entiende bien y todo, usted da una muy buena explicación. El detalle ya para las tareas se nos olvida cómo tenemos que hacer todos los, al menos a mí me cuesta un poco, pues en la clase sí entiendo bastante, pero ya a la hora de hacer la tarea, pues. Gracias por su comentario. Yo después que finalicemos, unos 10 minutos después, les voy a compartir el link al grupo. Y ahí está, al momento, porque ¿en qué consiste la tarea? La tarea ahorita consiste, yo les doy 5 solo símbolos, por ejemplo, P y Q, pero usándolo al símbolo. R o S, solo usando símbolos. Y ustedes piensen en proposiciones, las que ustedes deseen y van escribiéndolas, van escribiendo proposiciones compuestas. Esa es la tarea que les estoy dejando, que ya está en la plataforma. Y les voy a compartir el link por si tienen alguna duda. Ustedes entran, observan, corren el video y listo, ¿verdad? Y no se les va a olvidar que también en la asistencia está, perdón, en la plataforma está la asistencia hoy. Buenos días, Lick. Buenos días, Jacqueline. Lo único que me complica a mí es la simbología. Sí, eso es necesario memorizar, fíjense ustedes, porque hay que memorizar. Caso contrario, uno Pero no sabe qué es lo que toca. Lick, es lo único, solo de negación, disyunción, conjunción, implicación. Solo Eso es lo que vamos a ver, porque en la próxima clase, pero yo necesito que sí se memoricen esto, porque en la próxima clase vamos a ver tablas de verdad. ¿Sí? Entonces las tablas de verdad es sumamente importante que uno domine bien esta tablita para poder desarrollar la tabla, que el próximo domingo tenemos que hablar solo de la tabla de verdad.
Entonces, aparte de la tarea que van a encontrar en el aula virtual, va a ser memorizar esta tablita, esta simbología. Bien, compañeros, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Y ahí estoy siempre a la orden en el grupo de WhatsApp. Bendiciones para cada uno por nombre y seguimos en contacto en el nombre de Dios. Feliz día para cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Igual, Gracias, feliz bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Gracias, feliz día. Feliz día. Bendiciones. Igual.